De acuerdo, chicos. Entonces, ¿estamos listos para poder comenzar el día de hoy? ¿Podemos compartir la pantalla ya? Sí, doctor, voy. Gracias. Listo, y ya se ve, ¿verdad? Ya estamos. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con bilirrubina. Si se acuerdan, ayer vimos ácidos biliares. Entonces, lo siguiente, ¿no? Ok, en primer lugar vamos a ver qué anda con la bilirrubina, ¿no? Vamos a ver características generales. Vamos a Ujú, ver que la bilirrubina va a ser sobre todo un pigmento biliar de color amarillento. Va a ser una ujú, ferroporfirina, ¿ok? Se van a producir aproximadamente unos 230 miligramos diarios. De estos 230 miligramos diarios que se produzcan, el 80% va a provenir de la hemólisis, es decir, pues de la destrucción de eritrocitos, y el 20% va a provenir de una eritropoyesis fallida o de la degradación de proteínas, ujú. específicamente de hemoproteínas. Va a existir una bilirrubina conjugada o directa y una no conjugada o indirecta. Ahorita les explico todo eso un poquito mejor, ahorita cuando explique cómo se va a metabolizar. Ujú, Y la bilirrubina total que vamos a encontrar en sangre aproximadamente va a ser de 1.2 miligramos por decilitro. De aquí como de 0.1 a 0.3 miligramos van a ser conjugada y de 0.2 a 0.7 va a ser no conjugada. Ok, ahora sí, ¿cómo sucede todo esto? Bueno, hay que tener en cuenta que los eritrocitos tienen una vida media de 120 días aproximadamente. Van a llegar al vaso, ¿ok? Ese es el vaso. Y pues van a sufrir hemólisis. ¿Y qué va a suceder? La hemoglobina que van a contener los eritrocitos, que es lo que le dan el color rojo, esto ya lo vimos en hemato, se va a dividir en un grupo globina y en un grupo M. La globina pues se va a disolver en aminoácidos, ¿no? Se va a hidrolizar en aminoácidos, pero el grupo M, ¿qué le va a pasar? Bueno, en primer lugar, el grupo M va a soltar un óxido de carbono. Después también va a soltar hierro, que mediante la transferrina, que se va a convertir en de hierro ferroso a hierro férrico. Esto se ujú. suelta, ¿ok? Pero también este grupo M va a convertirse en lo que se le llama biliverdina, que mediante la enzima biliverdina reductasa se va a convertir en la bilirrubina no conjugada. Ahora sí, ¿a qué nos referimos con que está no conjugada? Ayer estábamos viendo que la conjugación es básicamente la unión usualmente de proteínas a lo que querramos conjugar para pues hacerlo un poquito más soluble en agua, ¿no? Para poderla Ujú, transportar. Porque en sí. este caso la bilirrubina no conjugada es bastante insoluble en agua, por lo que no va a poder viajar en sangre por sí sola. Entonces, ¿qué va a suceder? De aquí del vaso pasa la bilirrubina no conjugada, se le va a agregar una albúmina, ¿ok? Y va a entrar al hígado por medio de los sinusoides, ¿ok? Y va a entrar a los hepatocitos por medio de difusión facilitada. Entonces, si comprenden más o menos, ¿no? Está no conjugada, no se puede mover en sangre, pero se le une la albúmina, se puede mover en sangre y llega al hígado. Sencillo. Ok. Entonces, ahora sí, ahora ya que llega al hígado, ¿cómo entra el hepatocito? Pues ya había dicho, ¿no? Por difusión facilitada. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a entrar la bilirrubina no conjugada, se le va a unir una ligandina Y. ¿Y qué pasa con las ligandinas Y? Hoy en día también le podemos llamar, o algunos autores le llaman glutatión S-transferasa o GSTS, y simplemente va a tener la función de evitar que esta bilirrubina no conjugada se regrese, ¿no? O sea, que se quede dentro del hepatocito, que no se vaya a regresar por donde vino. ¿Ok? Entonces, básicamente evita el reflujo de la bilirrubina al exterior del hepatocito. Y pues también esta ligandina Y nos va a facilitar el hecho de que se mueva dentro del hepatocito. Porque por supuesto aquí se las estoy poniendo muy grandota, pero pues es algo muy chiquitito. Imagínense el tamaño de la célula y es una cosita, ¿no? Entonces pues la ligandina Y, además de ayudarle a que no se vaya a salir, pues le ayuda a movilizarse. ¿A dónde? Al retículo endoplásmico. Entonces, ya en el retículo endoplásmico, mediante una UDP glucuronil transferasa, se va a convertir
en la monoglucurónido de bilirrubina, ¿ok? ¿Qué pasa con este monoglucurónido de bilirrubina? Pues va a ocupar una ligandina Z, ¿ok? La ligandina Z simplemente va a tener la función de llevarla a este monoglucurónido de bilirrubina hasta los transportadores en la zona más apical de la célula, ¿ok? Entonces simplemente va a tener también una función de transporte dentro de la célula hasta llevarla a una bomba ATPasa hacia el canalículo biliar. ¿Se acuerdan del canalículo biliar, no? Esos como tubitos verdes que veíamos que estaban por todos lados del Hepatocito. hepatocito. Y pues eso lo va a llevar a la vesícula biliar y finalmente al duodeno, ¿ok? Entonces, se va a transportar por medio de las vías biliares, como dice aquí. ¿Y qué pasa aquí también? Pues hay que tener en cuenta que este monoglucurónido de bilirrubina se va a convertir aproximadamente en un 80% y usualmente a veces esto se va a realizar 2 veces, o sea, esta enzima de la bilirrubina no conjugada puede actuar 2 veces, ¿no? Actúa aquí de bilirrubina no conjugada a monoglucurónido de bilirrubina, pero también como en un 20%, esta misma enzima va a actuar sobre para convertirlo en un diglucurónido de bilirrubina. Y la cosa simplemente es que las dos van a salir igualitas. O sea, básicamente son bilirrubinas ya conjugadas, disolver en agua, y pues ya, ¿no? Salen. Entonces, perfecto. Ahora, esta bilirrubina ya está conjugada, ¿ok? Porque acá estaba no conjugada. Se le une la albúmina y ya está conjugada. Llega al hígado. Aquí ya está no conjugada otra vez. Se convierten estos dos y estos dos ya son conjugados. Entonces, ahora sí ya puede salir. Se puede transportar al duodeno. Y por acción de bacterias, vamos a ver que se van a convertir en 3 cosas principalmente. En un 80%, entonces la mayoría de la bilirrubina se excreta, ¿ok? En lo que se le llama estercobilina, es decir, que se va a ir por las heces. Ahora, en un 20%, vamos a ver que de ese 20%, el 10% de ese 20% se va a ir a la orina, ¿ok? Aquí vamos a ver a la urobilina. Y el 90% de ese 20 se va por la circulación enteropática. Si se acuerdan, ayer la vimos, ¿no? Hígado, vías biliares, duodeno, porta y continúa. Entonces, si se dan cuenta, muy poco realmente es lo que se va a reciclar. La mayoría se va a excretar por las heces y es por eso que tienen este color tan característico. Si se acuerdan, les dije que es un pigmento amarillento. ¿Y qué pasa cuando tenemos mucho amarillo? Pues se convierte en café. Entonces, también mezclado con otros componentes que tienen y con el oxígeno, etcétera, pues se va a hacer café y por eso las heces son cafés. Y por eso también este fragmento que se va a la orina, por eso le da la pigmentación amarilla a la orina, ¿no? Entonces, también si vemos una orina muy amarilla, pues quiere decir que se está excretando mucha bilirrubina. O que está deshidratado el paciente. O que está deshidratado el paciente, no tiene Sí, suficiente acuérdense agua que para... también, acuérdense, perdón que te interrumpa, Malinali. No, sí está bien. Acuérdense que la coloración de la orina, regrésame la anterior, por favor. Fíjense, de aquí de este 20% que se está reabsorbiendo, que se está reutilizando, como le está diciendo ahorita Malinali, vamos a tomar ese 20% como si fuera el 100% ahora, y de ese 100%, únicamente el 10% se va a formación de urobilina, que es un pigmento que le da la coloración a la orina. Fíjese, hace algunos años, cuando todavía yo estudiante, escuché decir a un médico, un paciente le preguntó: oiga, doctor, estoy orinando amarillo, ¿está mal? Y le dice: pues sí, claro que está mal. ¿Cómo no va a estar mal si la orina debería de ser transparente porque el riñón lo filtra? Fíjense la ignorancia de ese médico, que no recordó en el momento que la orina normalmente tiene una coloración amarillenta, ¿sí? Y que la concentración de bilirrubina dependerá también no únicamente de la titulación elevada
de urobilina, porque realmente si ustedes se fijan es una porción muy pequeñita, muy escasa la que nos va a estar dando esa coloración de la orina. Por eso nos dicen cuando hacemos el uroanálisis, color amarillo ámbar, sui generis. ¿Sí? O sea, que es el típico, es el que se va a encontrar siempre, ese amarillo. A veces la vamos a encontrar un poquito más elevada de coloración, pero ¿por qué? Porque se puede ver a diversos factores, entre ellos, decíamos ahorita, un paciente deshidratado, ¿cómo creen que ustedes se va a encontrar esa coloración de la orina? Aparte de que va a ser una orina escasa, ¿sí? Va a ser una coloración amarillenta más elevada, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos un volumen urinario normal, o incrementado, ¿qué va a pasar con esa coloración? Bueno, pues si estamos en un proceso de diuresis exagerada por alguna situación, digamos, una diabetes descompensada, un proceso de hipertensión descompensado, que el paciente está orinando constantemente, pues obviamente la coloración amarillenta va a disminuir, se va a volver más claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se alcanza a concentrar esa urobilina que le da la coloración típica a la orina, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar cuando es un paciente que, que no tiene trastornos de ninguno de estos tipos, así como la hipertensión, como la diabetes, o que no tenemos un proceso de hemólisis exagerado? Si tenemos un proceso de hemólisis exagerado, pues obviamente vamos a tener volumen de orina normal, ¿sí? Pero con la coloración incrementada. ¿Por qué? Porque se están rompiendo muchos eritrocitos, se está llevando mucho ese proceso metabólico para la formación de bilirrubinas. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar esa coloración característica de que se aumenta la coloración de la orina. Ahora, si tenemos un proceso infeccioso o inflamatorio a nivel de hígado, en el cual esté generando que el hígado se vuelva insuficiente en sus funciones, o sea, una insuficiencia hepática aguda o crónica, como la quieran ver, ¿cómo creen ustedes que se encontrará la coloración de la orina? ¿Se encontrará alterado? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan ahorita, Malinali nos dijo, el proceso de metabolismo de las bilirrubinas, ¿dónde se va a completar? ¿Dónde se va a llevar ese proceso de conjugación? Pues en el hepatocito, ¿verdad? Entonces lo que podemos encontrar es que las bilirrubinas se encuentran elevadas en sangre, pero a nivel de orina, a nivel del análisis cualitativo y cuantitativo que hagamos en orina, pues lo vamos a encontrar disminuido. ¿Sí? Entonces ahí podemos decir nosotros, se está alterando la función hepática, no se están conjugando y por lo tanto, ¿qué es lo que encontraríamos elevado? ¿Las bilirrubinas indirectas o las bilirrubinas directas? Pues obviamente las directas, ya nos acaba de decir Malinali, las directas son las conjugadas. Si está alterada la función hepática, ¿cómo encontraremos las bilirrubinas conjugadas? Pues disminuidas, ¿verdad? ¿Y cómo encontraríamos las bilirrubinas indirectas, la no conjugada? Pues se encontraría elevada en sangre, ¿ok? Entonces, todo esto de la coloración, fíjese, a veces hay personas que nos dicen, bueno, pues, ¿qué caso qué chiste tiene que le mande a hacer un examen general de orina? ¿Qué va a encontrar en el examen general de orina? No va a encontrar nada. Claro que sí vamos a encontrar, y desde la coloración de la orina podemos nosotros ver que está alterado. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante, Malinaldi. Sí, gracias, doctor. Ya eso es todo de esa parte, Ujú. de lo del bilirrubino. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar con fármacos. Ok, en primer lugar, ¿qué va a suceder con los fármacos? Hay que tener en cuenta que todo esto después lo vamos a ver ya en farma, un poquito mejor, pero hay que tener Ujú. en cuenta que qué sucede con los fármacos. Los fármacos se van a absorber, se van a distribuir, se van a metabolizar, que se le va a llamar también biotransformación, y se van a eliminar. A lo que nosotros, o sea, lo que a nosotros nos importa es esto de aquí, el paso número 3, el metabolismo. Por supuesto, para tener un poquito de contexto, hay muchas vías de administración y pues la absorción, aquí lo habíamos visto, ¿no? La absorción va a depender también de la vía de administración y el transportador, o sea, quién transporte al fármaco, porque pues tiene algunos transportadores, algunos viajan solos, va a depender también del tipo de fármaco y
Entonces, ya que se absorbe, ya podemos biotransformarlo. Hay que tener en Bueno, cuenta que de la... hecho, perdón que te interrumpa, Malina. Sí, Regrésame a la primera diapositiva. está. De hecho, ahí nos falta un paso, ¿sí? ¿Cuál paso nos falta? El de utilización. ¿Por qué no se incluye aquí el paso de utilización? Porque hay fármacos que se absorben, se utilizan, ¿sí? Se distribuyen después se metabolizan, después se eliminan. Hay fármacos que primero se absorben, después se biotransforman, después se distribuyen, después se utilizan y por último se eliminan. O sea, ven que ahí falta ese paso porque ese paso de utilización falta porque ese dependerá del fármaco que estemos utilizando. Ese fármaco puede utilizarse antes de biotransformarse. Tal es el caso de, por ejemplo, los antibióticos. Los antibióticos primero se absorben, se distribuyen y se utilizan. Después se biotransforman para ser eliminados. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el paracetamol? El paracetamol, su forma activa, ¿cuál es? El paracetamol, su forma activa es el acetaminofén, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese acetaminofén, ese paracetamol? Pues ese paracetamol primero se absorbe, después se biotransforma y después de que se biotransforma se distribuye para poder ser utilizado, ¿sí? Entonces, si se fijan, nos falta ese paso todavía aquí, ese paso de utilización, pero ¿por qué no lo incluyen? Porque dependerá del tipo de fármaco, como nos estaba diciendo Malinali, que a veces primero se utiliza y después se biotransforma, ¿sí? Si después de biotransformarse ya no requerimos de este, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a eliminar, ¿sí? Y ahorita nos van a decir algunas de las vías que se utilizan para la eliminación para la biotransformación de estos fármacos, porque ¿qué es lo que hacemos con estos fármacos? Esta biotransformación se refiere a que va a sufrir dos cambios. Uno es, se vuelve más hidrosoluble para su fácil distribución y su fácil eliminación, ¿sí? Y la otra es, esa biotransformación puede ser sufrida para volverlo a su forma activa, ya que algunos fármacos se administran en forma inactiva, ¿ok? Bien, Malinali, adelante. Sí, sí. Gracias. Ok, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los fármacos se van a biotransformar en el hígado. Ok, sin embargo, esto también se puede llevar a cabo en intestino y en pulmones. Usualmente los fármacos que se van a biotransformar en el hígado van a ser todos los fármacos que vayan a ser por vía oral y van a llegar por medio de la vena porta. Ujú. ¿Y qué pasa? Ok, ahora sí, la biotransformación, ¿no? Vamos a encontrar dos fases en la biotransformación. En primer lugar, la fase 1, aquí en esta fase se van a llevar a cabo reacciones sobre todo de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Como Ujú. dijo el doctor, aquí simplemente va a sufrir un cambio. ¿Y para qué va a sufrir este cambio? Pues bueno, va a tener como objetivo pues formar compuestos más polares, más solubles en agua, ¿ok? Que pueden llegar a inactivarse o activarse. Aquí hay que tener en cuenta que hay algunos fármacos que les llamamos profármacos que van a llegar inactivos y que se van a activar gracias a esto aquí en el hígado. Ujú. Eh, Después también vamos a tener en cuenta que va a estar mediado por una serie de proteínas que van a ser las del citocromo P450 y la más importante vamos a ver que es la CYP3A4 y llegan a la fase 2. Hay que tener en cuenta que estas dos fases, usualmente va primero la fase 1 y luego la fase 2, pero también se pueden llevar a cabo de manera independiente la una de la otra, ¿ok? Pero la mayoría de las veces la fase 1 tiene como función, digamos, preparar al fármaco o modificar químicamente estas sustancias para pasárselas a la 2, para hacerlas más accesibles a las enzimas de la fase 2. ¿Ok? Y en la fase 2, pues vamos a ver reacciones de conjugación. Ya habíamos dicho cómo era la conjugación, ¿no? Añadimos usualmente proteínas o aminoácidos a lo que ya tenemos aquí, por ejemplo, y lo hacemos, digamos, que sea más sencilla su movilización o que sean más solubles en agua. Aquí pues se llevan a cabo reacciones de acetilación, sobre todo de glucuronidación y de Ujú. sulfatación y pueden ser
productos hidrosolubles y altamente inactivos, o sea, es lo que van a producir. ¿Ok? También a la fase 2 le vamos a llamar fase de la conjugación, valga la redundancia. Y se basa simplemente, como ya dije, en la unión de este compuesto a la toxina ya neutralizada por la 1 o la que llega directamente a la 2 para hacerla más hidrosoluble. ¿Ok? Para que se facilite también su excreción mediante ya sea la orina o la bilis. Aquí tenemos, digamos, un diagramita de la fase 2. Se le llama conjugación. Deben ser activadas por la fase 1 o llegan directo a la 2. Y para esta fase se van a requerir ciertos nutrientes, es decir, que van a necesitar energía. ¿Qué tipo de nutrientes? La acetilcolina. Ya habíamos dicho que una de las maneras en las que se forma una conjugación aquí en esta fase es la acetilación, ¿no? Entonces, la acetilcolina. Otra, la vitamina 12, el ácido fólico. El ácido fólico es para la metilación, por ejemplo. La vitamina B, la vitamina C, el azufre, sobre todo. Y por lo tanto, pues se va a requerir que el paciente tenga una dieta pues rica en frutas y verduras y también en proteína, pues para la vitamina B12, ¿no? Sobre todo proteína animal. Y aquí hay otro diagrama, ¿no? Biotransformación. ¿Qué pasa? La sangre filtra, se detoxifica o pues se biotransforma. Fase 1, fase 2. A veces la fase 1 pasa a la fase 2, a veces son independientes. Y se va al flujo biliar. Es bastante sencillo. ¿Algo que añadir, doctor? No, no, todo bien. Bueno, lo único que sí quisiera recalcar es de que de las fases de la depuración de fármacos, ¿sí? Si me regresas a las... bueno, está bien esa diapositiva, pero el 90% de los fármacos que tomamos utilizan la fase 1. Solamente un 10% de esos fármacos que llegamos a utilizar se utiliza la fase 2. De ahí muchos eh, farmacéuticas exaltan esa situación de que mi fármaco utiliza la vía 2 para que tal es el caso como del pantoprazol, ¿verdad? Porque el omeprazol se metaboliza en la fase 1 y el pantoprazol se metaboliza en la fase 2. Entonces, fíjense, ahí tenemos una competencia clara de intereses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo te vendo la idea de que se va a metabolizar más fácilmente mi fármaco, se va a eliminar más fácilmente. ¿Por qué? Pues porque está utilizando la fase que la menor cantidad de fármacos utilizan, ¿sí? Y de ahí te puedo decir, mi fármaco te va a generar mayor beneficio y menor toxicidad. ¿Sí? Entonces, ahí se considera un conflicto de interés con respecto a esa situación. Realmente a nosotros ni nos va ni nos viene. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa realmente es la efectividad del fármaco en su forma activa. ¿Sí? Ahora, como les decía hace un rato, Malinali, se van a depurar gracias a la vía de los citocromos, ¿sí? Casi todos los fármacos utilizan esa vía de los citocromos, ¿sí? Y generalmente se utiliza el citocromo P450 con su fracción CYP3 A4, ¿sí? Que es la principal vía que se va a utilizar y desafortunadamente para nosotros, digo desafortunadamente para nosotros porque a mí sí me gusta la cerveza, me gusta el whisky, me gusta el brandy, me gustan muchas bebidas alcohólicas, ¿verdad? Sobre todo el vino también, el vino tinto. Sí, y digo desafortunadamente para nosotros, ¿por qué? Pues porque también es la vía que utiliza en su mayor cantidad la depuración de alcohol etílico. Sí, y entonces nosotros vemos que a veces cuando mezclamos fármacos, por eso se les dice a los pacientes, está tomando medicamentos, no vaya a ingerir bebidas alcohólicas, por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos sustancias, tanto el fármaco como el alcohol, van a competir en este 90% de fase de depuración en el citocromo P450 y sobre todo en esta fracción que es la principal que nos va a ayudar a nosotros a depurar esos fármacos. ¿A qué nos referimos con depurar? En hacer sustancias más polares que son hidrosolubles y que se facilitan la eliminación por la vía renal. ¿Ok?
¿sí? Entonces, obviamente, si tenemos un fármaco que se metaboliza en la fase 2, que es más bien por la vía de la conjugación, pues obviamente en la menor cantidad de fármacos se metabolizan en esa fracción y por eso ahí cuando tenemos la disyuntiva que nos dice el paciente, oiga, es que voy a tener la boda de mi hija y fíjese que quiero ver si me puede echar por ahí unas cuantas copitas. Bueno, sí, échese unas copitas, pero no abuse de eso, por favor. Sí, porque ya sabemos nosotros que ese fármaco que está tomando se está depurando por la fase 2 y que no va a interferir con la fase 1 en la depuración del alcohol etílico. Ya veremos más adelante en la exposición que sigue al respecto de que el alcohol etílico tiene sus vías también de metabolismo, ¿verdad? Pero una de las principales vías de metabolismo del alcohol etílico es esta, por la vía de los citocromos. Sí, ok, muchas gracias, Malinali. Continúa, por favor. Perdón, un pequeño paréntesis. Estaba contestando en el chat a Aranza, pero te contesto de una vez, Aranza. No te preocupes. Hoy vamos a terminar de ver nada más hígado y hasta la próxima semana iniciamos nutrición. Si no está el compañero que va a dar la primera parte, no importa. Acuérdense que en medicina el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Es como en las multiplicaciones. Entonces, podemos iniciar con algo que vaya después de la introducción que nos vaya a dar el compañero o compañera que va a dar la parte inicial. ¿Ok? Bien. Continuemos, por favor, Malinali. Ok, perfecto. Ok, ahora sí vamos a el metabolismo del alcohol etílico. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que el alcohol, o bueno, en este caso vamos a hablar del etanol, es una molécula sumamente hidrosoluble. Entonces, va a poder transportarse perfectamente bien por torrente sanguíneo y se va a absorber pues en el estómago y en el intestino delgado, ¿ok? Y a través del torrente sanguíneo, como ya dije, se puede movilizar perfectamente bien, se va a movilizar hasta el hígado. ¿Ok? Va también a atravesar membranas sin necesidad de transportadores, o sea, el etanol va a poder viajar a todos lados perfectamente bien. También tenemos que tener en cuenta que cierta parte del alcohol entre los pulmones y los riñones va a ser un 10%, se va a metabolizar en estos órganos, ¿ok? Pero la mayor parte se metaboliza en el hígado. Aquí fijamos que hay un riñón, ¿ok? No encontré un... No, pero está a la altura de donde encontramos los riñones. Sí, es que no encontré la figurita. Ok, entonces ahora sí vamos a ver cómo se metaboliza el alcohol etílico. Todo sucede en el citosol, ¿ok? En primer lugar, pues va a entrar el etanol. Como ya dije, no va a requerir ningún transportador, no va a requerir de nada, va a poder pasar perfectamente. Entonces, una vez que llega el hepatocito, este etanol va a requerir pues, de la enzima alcohol deshidrogenasa, ¿ok? Y va a requerir de una coenzima, que en este caso va a ser NAD oxidado, que se va a pasar a NAD reducido. Entonces, este etanol, esto es importante. Entonces, apréndanselo ahorita o recuérdenlo porque ahorita después lo vamos a volver a tratar. Entonces, este etanol mediante esta coenzima y esta enzima se va a convertir en acetaldehído. Este acetaldehído va a ser el que nos va a provocar, digamos que va a ser un producto tóxico. Entonces, este es lo que nos va a provocar la típica resaca, ¿no? El dolor de cabeza, malestar general, etcétera, ¿no? Las Bueno, cantidades elevadas de este ajá, metabolito. sí, sí, sí. Ok. Entonces, este acetaldehído es mediante la acetaldehído deshidrogenasa, como ven, alcohol deshidrogenasa, acetaldehído deshidrogenasa, todos los nombres son muy de agua pasa por mi casa, ¿cómo se llama? Es muy sencillo. E igual va a requerir de una coenzima, NAD oxidado, se reduce, esto también es importante, se convierte en acetato y se va a torrente sanguíneo. De torrente sanguíneo, pues se va a los tejidos periféricos, ¿ok? Entonces este acetato, mediante la enzima tioquinasa, se convierte en acetil-CoA y se va a ciclo de Krebs. ¿Ok? Esto es bastante, bastante sencillo. Esto en condiciones, por supuesto, de consumo de alcohol moderado, ¿ok? Se va a ciclo de Exacto. Krebs, todo normal, ¿ok? Esto es para formación de energía. Ojo, Ujú, ¿eh? Porque acuérdense que esa acetilcoenzima A
se entra a ciclo de Krebs, que es la vía metabólica común, habíamos dicho el día de ayer, que nos va a ayudar tanto para la formación de energía por carbohidratos, por lípidos, por proteínas, y ahora estamos viendo que también el alcohol nos puede generar formación de energía. Ojo, lo aclaró Malinali ahorita, en administraciones moderadas del alcohol, ¿sí? Cuando ya se excede, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a metabolizar y nos va a aumentar ese acetaldehído, que es el que nos va a generar nosotros el proceso de intoxicación etílica, ¿sí? Por el exceso. Pero en condiciones moderas, ¿han escuchado esa frase de la gente de campo que dice, pues es que al pulque le falta un grado para hacer carne? Pues es que se refieren a esto, que sí se sienten con energía. ¿Por qué? Porque lo toman en cantidades moderadas, ¿verdad? Claro está, ya cuando se intoxican con el pulque, pues ya no es para formación de energía, ya es para otra cosa, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando decimos nosotros, puede tomarse como aperitivo una copita de tequila, una copita de vino, ¿sí? Un whisky, ¿sí? Para que eso vaya generando, ya que entremos a lo que es nutrición, ahí nos van a hablar sus compañeros acerca de lo que se llama acción dinámica específica, actualmente denominada como efecto termogénico de los alimentos, en el cual se ve que este efecto termogénico de los alimentos o acción dinámica específica se refiere a la cantidad de energía que requerimos nosotros para llevar a cabo todos los procesos de digestión, absorción y distribución de los nutrimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos hace este alcohol que se está consumiendo en cantidades moderadas? Pues nos está generando esa sensación de tener la energía necesaria para poder llevar a cabo todos estos procesos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más, Malinali? Adelante. Ok, bueno, sí, perfecto. Esto, pues como ya dijo el doctor también, pues es en consumos moderados. Pero ¿qué pasa en consumo crónico? Bueno, este acetato, o sea, este acetaldehído y que se convierte en acetato también dentro del hígado puede llegar a tener, digamos, una reacción, donde con la misma enzima se va a convertir a acetil-CoA. Este acetil-CoA, mediante la acetil-CoA carboxilasa, se convierte en ácidos grasos. Estos ácidos grasos, mediante lipogénesis, esto lo vimos hace ratito, ¿no? Bueno, ayer con Randy, Ujú. que se va a convertir a triglicéridos, a lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Y qué pasa? Esto a largo plazo, crónicamente, nos va a producir hígado graso alcohólico, hepatitis alcohólica y cirrosis. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de alcohol porque a nivel crónico esto es lo que nos va a pasar. O sea, todo, en vez de que este acetil-CoA se vaya a ciclo de Krebs, se va a ir a lipogénesis. ¿Ok? Y entonces nos va a producir un montón de triglicéridos y un montón de lipoproteínas de muy baja densidad que nos va a producir pues esto, ¿no? El hígado, lo que decimos el hígado graso alcohólico, la hepatitis, Ujú. ¿no? Esta inflamación del hígado que es provocada por el alcoholismo y a largo plazo cirrosis. Acuérdense que el acetato no deja de ser una sustancia tóxica y obviamente es hepatotóxica principalmente. El alcohol es hepatotóxico, ¿sí? Si lo consumimos en cantidades exageradas. Entonces, lo primero que se va a venir con el paciente alcohólico es que nos va a generar ese hígado graso, ¿sí? Ustedes le mandan a hacer su ultrasonido al paciente y en el ultrasonido le van a decir, ¿qué crees? Que tienes mucha grasa acumulada en hígado, ¿sí? ¿Tomas bebidas alcohólicas? No, yo nunca tomo bebidas alcohólicas, ¿por qué tendré eso? Bueno, obviamente, el paciente la mayoría de las veces no nos va a decir que sí es por esa causa, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que dar tratamiento específico, obviamente le tenemos que avisar, mira, si estás tomando bebidas alcohólicas, lo que estás generando es que se esté formando otra vía metabólica que te está aumentando la producción de triglicéridos y es con esto se está generando tu hígado graso. Entonces tienes que disminuir esas bebidas alcohólicas. No, ya le dije que yo no tomo. Ah, pues, bueno, yo nada más te lo comento como parte de
de mi prevención que te tengo que dar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ya no, el paciente no hace caso? Pues ese acetato, ese alcohol, pues obviamente que le estamos diciendo, es una sustancia tóxica para el hígado, es una sustancia hepatotóxica. ¿Qué va a generar? Pues va a llevar primero a un proceso inflamatorio del hígado. Con ese proceso inflamatorio del hígado, ¿sí? Puede llegar a haber muerte celular, y cuando hay muerte celular, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si esta muerte celular, si ya no entra dentro del periodo de regeneración hepática, los podocitos, también llamados células de Ito, van a sustituir ese tejido hepático con tejido fibrótico. Y entonces esta sustitución de tejido fibrótico por el parénquima funcional del hígado, pues nos va a generar lo que llamamos nosotros una cirrosis hepática alcohólico-nutricional. ¿Y por qué decimos alcohólico-nutricional? Porque como le está diciendo Malinali, estamos viendo que se está incrementando aquí los triglicéridos, pues obviamente va a influir directamente sobre la nutrición del paciente también, ¿verdad? Y obviamente muchos de los pacientes que son alcohólicos crónicos, pues también por el hecho de estar bebiendo bebidas alcohólicas, dejan de comer. ¿Y por qué dejan de comer? Pues dejan de comer porque, en primer lugar, dijimos, ese alcohol nos puede generar de inicio formación de energía. Entonces, no requiere, sienten que no requieren del consumo de alimentos para tener energía, porque dicen, no, yo me tomo mi cerveza y con eso ando todo el día como si fuera la gasolina todos los días del automóvil, ¿sí? Entonces el paciente se va generando esa tolerancia y va aumentando sus necesidades de alcohol día con día, y eso va haciendo que el paciente deje de ingerir alimentos y nos lleve a un trastorno nutricional. También se los van a mencionar sus compañeros ya en la próxima semana cuando estemos hablando de nutrición, ¿sí? Y aquí lo importante que quiero que recalquemos es ese proceso que nos acaba de describir Malinali, ¿sí? El acetato que se está generando en porciones elevadas deja de ser utilizado en el ciclo de Krebs para la formación de energía, ¿sí? Y entonces, como tenemos una gran cantidad de acetilcoenzima A, ¿qué hace esa acetilcoenzima A? Ayer dijimos, en la lipogénesis nos va a formar ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se van a conjugar con el glicerol para formarnos los triglicéridos. Y esos triglicéridos se van o a formación de lipoproteínas o acúmulo de triglicéridos en los adipocitos hepáticos, que también se llaman podocitos o células de Ito, ¿sí? Y entonces, al ser acumulado ahí en el hígado, pues nos van a generar ese hígado graso, ¿sí? Si tenemos en mucho exceso por esta intoxicación por alcohol, pues nos va a generar ese proceso inflamatorio, y después del proceso inflamatorio, pues nos van a llevar a una formación de fibrosis hepática, que es conocido como la cirrosis alcohólico-nutricional. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Malinali, por permitirme explayarme en este momento. No, está bien, Adelante. doctor. Ok, bueno, esto con respecto a esa parte, ¿no? Ujú. Pero ahora sí, ¿recuerdan ese NAT reducido que yo les dije que tuvieran mucho en cuenta porque ahí estaba, pero que lo vamos a volver a ocupar aquí? Ok, pues este va a provocar simplemente que aquí en este caso, que el piruvato que va a estar presente aquí en el hepatocito se transforme con rapidez en lactato en vez de irse a oxalacetato. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, una complicación por la ingesta excesiva de alcohol, pero aguda, es la hiperlactacidosis, ¿ok? Mucho lactato, porque va este NAD reducido de aquí, en vez de que deje al piruvato ser y que se vaya a oxalacetato, va a hacer que se vaya directamente al lactato, ¿ok? ¿Y qué pasa si hay mucho lactato? Pues bueno, acidosis metabólica, lo que acabo de decir, lo de la hiperlactacidosis, es simplemente acidosis metabólica causada por lactato en exceso, ¿okay? Porque este piruvato se está yendo directamente al lactato, no se está yendo para acá, está formando muchísimo de este. Si se forma lactato, entonces este piruvato, pues como ya dije, no se va a poder dirigir a oxalacetato por medio de la gluconeogénesis, y por lo tanto va a disminuir la glucosa en la sangre. Esto explica por qué la intoxicación alcohólica aguda se va a acompañar de hipoglucemia. Esto es importante. O sea, si no se va para acá para formar glucosa, pues imagínense, o sea, se va directamente para acá, además de que tenemos una acidosis metabólica, pues vamos a acabar con hipoglucemia. Ok, asimismo, pues así como había dicho el doctor hace ratito de que ya en condiciones crónicas
esto del ciclo de Krebs ya no sucede porque pues ya no se puede con tanto, ¿no? Y el hecho de que no se forme oxalacetato, pues no le va a quedar de otra al piruvato, bueno, bueno, o sea, no le va a quedar de otra a las rutas metabólicas que irse a la formación de cuerpos cetónicos, ¿ok? Mediante la cetogénesis. Porque pues si no se puede hacer la gluconeogénesis normal, pues se va directo a cetogénesis. ¿Y qué pasa? Pues tenemos lo que es una cetoacidosis, ¿ok? Entonces, además de que el lactato nos va a causar una acidosis metabólica, también los cuerpos cetónicos. Y pues también vamos a tener pues una disminución, por supuesto, si no se va a ciclo de Krebs, no tenemos ATP. Si no tenemos ATP, no tenemos energía. Y si no tenemos suficiente energía, pues podemos llegar a tener incluso manifestaciones a nivel neurológico por esta disminución en ATP, o sea, en esta energía. Entonces, imagínense todas las complicaciones que puede haber nada más por esto, ¿no? Tanto a nivel crónico como lo vimos anteriormente, que puede acabar hasta acá en cirrosis, como aquí, que puede acabar en una acidosis metabólica, en una hipoglucemia. Y no solamente acidosis metabólica por lactato, sino por cuerpos cetónicos. Y encima de todo no vamos a tener suficiente ATP. Entonces podemos tener manifestaciones a nivel neurológico. Ay, Entonces hay que tener mucho en cuenta todo esto. muy bien. Em, ok, pero bueno, esa es una vía del metabolismo del alcohol, ok, la que acabo de explicar. Pero hay otras dos vías, entonces las vamos a explicar. Este etanol también se va a poder pasar a acetaldehído mediante, bueno, esta ruta en primer lugar, pues se le llama el segundo sistema, solamente participa aproximadamente en un 8%. Hay que tener en cuenta que esta vía y la que voy a explicar después de esta, se llevan a cabo sobre todo porque pues hay que tener en cuenta que no tenemos enzimas para siempre, ¿no? No tenemos ahí un abasto infinito de enzimas. Entonces, pues, por ejemplo, si ya se está llevando a cabo mucho la ruta pasada con la alcohol deshidrogenasa, pues aquí, ¿qué tal si se nos acaba esa enzima? Pues no pasa nada. El hepatocito ya sabe qué hacer y hay otra vía que es esta, ¿no? Este segundo sistema se le va a llamar también este sistema de microsomas o MEO, y pues simplemente los microsomas simplemente van a ser como fragmentos del retículo endoplásmico rugoso que van a tener abundantes ribosomas. Por eso aquí la foto del retículo endoplásmico rugoso y aquí sus ribosomas, ¿no? Ujú. Em, y recuerden cuando hablamos en la fase 1 de la detoxificación y de todo eso del citocromo P450 y todo eso. Bueno, en este caso se va a metabolizar gracias a esta fracción de ese citocromo, que es la fracción CYP2E1, que va a permitir que este etanol se convierta a acetaldehído. Y como factores vamos a tener pues el NAD reducido, hidrogeniones y oxígeno, que se va a convertir a NAD oxidado y agua. Ujú. Por eso orinamos demasiado, porque se está convirtiendo a agua y esa agua, en la mayoría de las veces, es un producto de desecho, ¿sí? Y eso nos lleva a una deshidratación en la intoxicación etílica. Muy bien, ¿qué más? Ujú. Ok, bueno, eso con respecto al segundo sistema. Por último, el tercer sistema, este casi nunca se presenta. Por lo tanto, se dice que ya estamos en un estado muy grave de que hay mucho alcohol en nuestro sistema. ¿Ok? Esto va a ocurrir en los peroxisomas. Y pues simplemente va a ser igual la formación de acetaldehído a partir de etanol, pero en este caso va a participar una catalasa, ¿ok? Como cofactor vamos a tener peróxido de hidrógeno, que se va a convertir a agua, igual aquí, más formación de agua, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el hecho de que haya mucho peróxido de hidrógeno en el cuerpo, pues va a significar que pues va a haber un aumento de radicales libres en el cuerpo. Y pues Perfecto. eso con respecto a metabolismo del etanol. Es muy bonito, ¿verdad? Lo del metabolismo del etanol. Sí, igual que el de fármacos, muy, muy padre, muy bonito. Entonces, qué bueno que nos mostró aquí los tres mecanismos que tenemos para la depuración del alcohol etílico. Sí, ya sabemos, ¿no? El que se utiliza menos, pues es este último que nos acaba de mencionar Malinali. El principal es el de la deshidrogenasa láctica, perdón, se me fue, del alcohol deshidrogenasa,
¿sí? Y en segundo lugar tenemos al sistema MEOS. Muy bien. No hay dudas, preguntas, aclaraciones, chicos. Yo sé que esto también lo ven creo que en laboratorio también lo están viendo, ¿no? Lo de la depuración del alcohol etílico, ¿sí? Pero si quieren hablar algo acerca de esta depuración de alcohol etílico, pues en este momento lo podríamos hacer. Si no, pues continuemos con el siguiente tema, que es hormonas esteroideas. ¿No hay nada? Bien. Adelante, Malinali. Ok, sí, de hecho lo del alcohol etílico lo vimos en seminarios, lo dejaron a Ah, un ok. equipo exponer esa parte, pero fue básicamente lo mismo también. Creo que lo explicó Carla Soberanes, pero lo explicó muy bien también. Ujú. Muy bien. Qué Muy bueno, me bien, da gusto que sean interesados en este tema. sí, sí, bueno, a mí se me hizo muy interesante la parte del metabolismo del alcohol. Bien, Eh, adelante. pero pues vamos ahora con hormonas esteroideas, ya es lo último. Prácticamente sí, ya es lo último. Acuérdense que partimos de que esas hormonas tiroideas son derivadas del metabolismo del colesterol también, que ya habíamos platicado el día de ayer. ¿Sí? Ujú. Entonces, adelante, por favor, Malinali. Sí, justo. Bueno, ok, entonces ahora sí, hormonas esteroideas. Hay que tener en cuenta que pues el hígado no solamente va a tener, digamos, una función con las hormonas esteroideas, sino con otras hormonas como las hormonas tiroideas. Va a aumentar su potencia con las esteroideas. Aquí vamos a ver que van a tener transportadores específicos que se van a producir en el hígado. También con respecto a la GH, por ejemplo, la generación de factores insulinoides, y pues con respecto a la vitamina D, que de hecho pues entraría acá también, va a necesitar de ser hidroxilada por el hígado para estar activa. Ok, eso también lo voy a explicar muy rápido después. Con respecto a las hormonas esteroideas, ahora sí yéndonos a lo que nos importa, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que, como dice el doctor, estas hormonas van a ser van a, digamos que van a ser sintetizadas a partir del colesterol. Y estas hormonas, a partir de que son sintetizadas, no se almacenan, sino que se van a liberar inmediatamente. ¿Ok? Se van a producir principalmente pues, en el testículo, en la glándula adrenal, en los ovarios y en la placenta. Como dice aquí, no se almacenan. Eh, Vamos a tener que su mecanismo de acción va a ser mediante un receptor intracitoplasmático o intranuclear, y Ujú, que la mayor parte va a ser transportada por globulinas producidas en el hígado. También pueden estar unidas a albúmina ujú, y otras van a estar libres. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? Son a base de colesterol. ¿Qué pasa con el colesterol? Pues va a ser como súper, digamos, hidrofóbico, ¿no? ujú. La hormona. Entonces, ¿qué va a requerir? De una conjugación. Y entonces, ¿con qué se conjuga? Con globulinas para poderse transportar, Ujú. porque pues si no, se puede transportar en torrente sanguíneo, ¿no? Porque pues la mayoría es agua. Más que conjugación es una transportación, ¿eh? Nada más se unen a ellos para que les sirvan las proteínas de transportadores, ya sean las globulinas o el principal transportador, que en este caso pues, es la albúmina, ¿verdad? Ujú. Ok. Ok. Ok, vamos a hablar primero acerca de las globulinas fijadoras de hormonas sexuales. En este caso, nada más voy a ocupar de puro ejemplo a la testosterona. Ujú, Hay que tener perdón, hay que tener en cuenta que la globulina fijadora de hormonas sexuales, o SHBG, va a ayudar simplemente, o va a dar como principal función regular o controlar la cantidad de hormonas sexuales disponibles en el cuerpo. Esto pues va a ayudar a mantener un equilibrio en los procesos relacionados con estas hormonas sexuales. ujú, ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto, no? Porque pues las hormonas sexuales, por ejemplo, aquí como puse de la testosterona, van a tener una fracción libre y una fracción unida a la globulina. ¿Cuál es la fracción que se va a poder utilizar? La libre. ¿Ok? Entonces, pues también la cantidad de globulinas fijadoras de hormonas sexuales que se unan a la hormona va a tener en cuenta en qué tanto realmente se utiliza la hormona tal cual. ¿Ok? ujú. Em, En promedio, los niveles de estas hormonas fijadoras de hormonas sexuales van a fluctuar más o menos, digamos, entre los 18 y 144 este, nanomoles sobre el litro, me parece. Ujú.
Pero esto pues va a variar durante los años, en la pubertad, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Si se va a unir una parte a la fracción, o sea, se va a unir una parte a la hormona, ¿no? Que va a ser la fracción unida, ¿no? Y va a haber una fracción libre, pues como dije, va a regular qué tanto funciona. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en las glándulas suprarrenales y los ovarios, sexo femenino, testículo en sexo masculino, se forma testosterona, se tiene que unir a esta globulina fijadora de hormonas sexuales y entonces esta ya va a poder viajar y la fracción que esté libre, pues es la que va a poder tener el efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos muy poca globulina de hormonas sexuales, pónganse, con respecto a la testosterona, y si tenemos, por ejemplo, pues sí, mucha, ¿no? Sexo masculino, tenemos mucha de esta. Entonces, pues va a haber mucho unido a la hormona, no va a haber suficiente, digamos, fracción libre, no va a haber suficiente acción de la testosterona en este caso, porque la fracción libre es la que se va a unir al receptor, ¿ok? Ujú. Y por lo tanto podemos llegar a tener, por ejemplo, ginecomastia en sexo masculino. Y no es por déficit de testosterona, es porque tiene mucha globulina fijadora de hormonas sexuales. Ujú. Lo contrario en sexo femenino, ¿no? Tenemos esta vez muy poca. Entonces hay mucha testosterona libre. ¿Qué pasa con esta testosterona libre? Pues tiene, o sea, como hay mucha que está libre, no es que haya mucha testosterona, simplemente que mucha es la fracción libre de esa testosterona. Entonces, ¿qué puede causar? Digamos, un mayor engrosamiento de la voz en el sexo femenino o mucha producción de vello, etcétera, ¿no? Ujú. Em, entonces, pues eso es básicamente todo. Como ya dije, ¿no? Se va a sintetizar la hormona a partir de colesterol. Em, por ejemplo, sobre todo se van a sintetizar a partir de lipoproteínas de baja densidad y también algunas de alta densidad, Ajá. que van a ser como, digamos, precursoras de su biosíntesis. Y pues eso es. Aquí algo que nos faltaría y que tendríamos que agregar es de que Ujú. el metabolismo de estas hormonas esteroideas, fíjense, por el hecho de ser un derivado de colesterol, pues obviamente es una grasa, ¿sí? ¿Qué vía creen ustedes que se utilizaría para la depuración de estas hormonas esteroideas? Utilizaremos la fase uno, la fase 2 de fármacos, tomando en consideración que puede ser suministrada externamente como si fuera un fármaco, ¿sí? ¿Qué fase creen ustedes que sería en la que se tendría que depurar? Es una grasa y para poderla depurar necesitamos nosotros hacerla más hidrosoluble. ¿En qué fase tendría que entrar la depuración a nivel hepático para la eliminación de esta hormona esteroidea? ¿En cuál creen ustedes que entraría? Y no nada más la testosterona, ¿eh? También podemos hablar de los estrógenos, de la progesterona, que también se administran en vía externa. Ustedes lo han visto en esos medicamentos que tomamos para hacer funcionar como anovulatorios orales o para regular el ciclo menstrual, ¿sí? Entonces estamos administrando una hormona en forma externa, ¿sí? Y se los pongo de ejemplo como fármaco, ¿por qué? Porque quiero que lo asocien también con la producción de estas mismas hormonas esteroideas que se están generando dentro del organismo y que también tienen que ser depurados igualito que si fuera un fármaco, ¿sí? ¿Qué vía creen ustedes que se utilizaría? ¿Qué fase? ¿Quién me lo dice? Carla, Frida, Aranza, Yaret, ¿quién me lo dice? O el mismo Randy, que es parte del equipo y que nos habló de metabolismo de colesterol, ¿verdad? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien lo sabe? No lo estén buscando ahorita en su celular, ¿eh? No se vale. Díganmelo en base a lo que hemos hablado ahorita, en base a lo que nos ha mencionado Malinali, porque ha sido una exposición bastante clara, bastante precisa, en la que ya hicimos algo de esas aclaraciones. Traten de deducirlo. ¿Nadie? Si no, yo puedo decirlo.
Adelante, Malinali. ¿Podría ser la fase 1? Efectivamente, tiene que ser la fase 1. ¿Por qué la fase 1? Porque en la fase 1 lo que vamos a hacer nosotros es que estas sustancias las vamos a volver más polares. Al volverlas más polares se vuelven más hidrosolubles y al ser más hidrosolubles se facilita su eliminación a través de la vía urinaria. Y si se fijan, aquí en el esquema que nos está poniendo ahorita Malinali, pues nos dice la vida media de las hormonas esteroideas es aproximadamente de 3 horas. ¿Sí? Y ya una vez que termina esa vida útil, ¿qué pasa? Pues se va a depurar y se va a eliminar a través del riñón. Obviamente ahí no nos está diciendo qué fase es la que está utilizando, ni qué mecanismos está utilizando. Ya nos dijeron hace rato, los mecanismos que se utilizan en la fase 1 van a ser principalmente de hidrólisis, ¿sí? Ay, se me fueron los otros dos, perdón, ay, ayúdame, Malinali, que se me olvidaron los De otros dos. oxidación y de reducción. Oxidación y reducción, perdón, sí. Oxidación y reducción. Entonces, eso es para volver nuestra sustancia más polar. ¿Por qué? Porque es un derivado de colesterol, ¿sí? Y al ser un derivado de colesterol, pues es una grasa que va a tener que volverse a polar para poder ser eliminado a través de la vía urinaria, porque es altamente hidrosoluble esta sustancia ya polar, ¿ok? Esto es lo que nos faltaría nada más con respecto a todo lo que nos mencionó ahorita Malinali, que nada más quería completarlo. Adelante, Malinali, ¿qué más? Sí, muchas Perdón. gracias. Bueno, con respecto a la globulina, por ejemplo, de corticosteroides, que también le llamamos Ujú, transcortina, es más o menos algo parecido, ¿no? O sea, se abrevia CBG para que por lo menos no se pierdan mucho aquí. Y pues simple, ¿no? También se va a unir y va a transportar a las hormonas esteroides, sobre todo el cortisol. Otras hormonas a las que puede transportar son la aldosterona y la progesterona. Y que pasa igual, la fracción libre es la que va a tener, digamos, el efecto. Aproximadamente, por ejemplo, la globulina fijadora de corticosteroides, en un 75% se va a encargar de, pues, movilizar al cortisol, ¿ok? Em, y pues simplemente el resto del cortisol que no se va a unir a ese otro 25% va a estar unido a albúmina, ¿ok? Otras hormonas, como digo, aldosterona, progesterona. Y pues aquí podemos ver tantito un diagrama, ¿no? Por ejemplo, el cortisol libre, que dice aquí biodisponible, o sea, es el que va a tener el efecto, el cortisol unido a la globulina fijadora de corticosteroides. Como podemos ver aquí es un muy buen ejemplo de cómo, o sea, el hecho de que esté unido a la globulina no significa que no tenga efecto, significa que solamente la parte que está libre, si se dan cuenta ahí el puntito azul tiene una partecita que está libre, esa va a ser la parte que va a tener el efecto. ujú, Y pues una parte también va a estar unida a la albúmina. Y con respecto a eso, pues ya, y como dijo el doctor, todo con respecto a después su posterior eliminación con la fase 1. ujú, Ahora, con respecto a la vitamina D, que la mencioné anteriormente, que se va a tener que hidrolizar, pero pues ahorita lo explicamos bien cómo o por qué, ¿no? Aquí vamos a ver que estamos en piel, ¿ok? Y todo va a empezar con el 7-dihidrocolesterol, ¿ok? Que se va a formar a partir de colesterol. Mediante los rayos UV, por eso digo que estamos en la piel, ¿no? O sea, vamos a salir a tomar el solecito, nos llegan rayos UV, estos rayos UV hacen que este 7-dihidrocolesterol pase a colecalciferol, es decir, vitamina D3, y esta ujú, vitamina D3 no está, digamos, activa. O sea, esto no está activo. ¿Qué necesita? Llegar al hígado. Entonces, llega al hígado y mediante una 25 hidroxilasa, por eso dije que se va a hidrolizar en hígado, va a pasar a 25 colecalciferol. 25 hidroxicolecalciferol. Y esta va a requerir de otra hidrolización en riñón mediante la 1-alfa hidroxilasa. Entonces va a ser 1,25 Colecalciferol. dihidroxicolecalciferol. Y ya es el calcitrol, ya es la forma activa de la vitamina D, ¿ok? Ujú, ¿Qué va a hacer? Pues nos ayuda a la absorción de calcio a nivel intestinal y nos va a promover el aumento de la densidad ósea a nivel de hueso.
Ujú. simple. Pero lo que nos importa es esto, ¿no? Que el hígado va a tener una función de hidroxilación para esta vitamina D3, ¿no? Obviamente después también va a tener que pasar a riñón para tener su segunda hidroxilación, pero es importante que la primera es en hígado. Entonces es lo único que faltaba. Y pues eso era todo. Muy bien, muy buena exposición, Marinal, te felicito. ¿Dudas, Gracias. chicos? ¿Preguntas, aclaraciones? ¿Algo que quieran agregar con respecto a lo que hemos expuesto el día de hoy? No, No, doctor, doctor, todo estuvo muy claro. todo bien, doctor. Muy bien, muchas gracias, chicos.